Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos esperando a Damián. Pues muy puntual, Damián. ¿Cómo andan, chiques? Juli, Fami, ¿cómo andás? ¿Vos? ¿Me escuchás bien? Te escucho bien. ¿Me ¿Vos me escuchás escuchás? bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Escúchame, ¿sabés que puede pasar que a lo mejor en algún momento se ralentice o se corte y si eso pasa no nos preocupemos, nos volvemos a llamar? Ok, Dale, ahí me tapaste la imagen, no te veo. ya arrancamos mal. Ahí está. Vos sabés que, bueno, en realidad no precisás presentación, pero para quienes no son de la escuela y que no Acosta fue adscripto mío de la cátedra de ESI, de Educación Sexual Integral, durante 2 años y un poco más también, porque fuiste alumno mío también. Y la verdad que la propuesta que venimos haciendo con las charlas, la semana pasada tuvimos una propuesta con un profe del observatorio y del Joaquín para abordar algunas cuestiones que tienen que ver con el patriarcado y los micromachismos. Y ahora lo que digamos, tenía ganas de invitarte porque te conozco y porque sé que estás comprometido desde el aula, ante algo que quizás la charla nos va a llevar a distintos puntos y vamos leyendo las preguntas también. Pero hay algo que a mí me preocupa y que tiene que ver con que cada vez más son los profes que egresan y que ya tuvieron sus talleres de ESI y su capacitación y que conocen de qué se trata esta perspectiva de género, pero a veces entre la teoría, el razonamiento de lo que se debe ser o hacer y la práctica hay como una gran distancia. Entonces, no digo que la ley no se aplique. Lo que digo es como que hay algo que está fallando. No sé si vos estás en aula, así que decime si lo vivís así o no, con compañeros. Para mí hay un montón de cosas, ¿no? Como que pensaba en eso y pensaba cuando también me proponía este espacio de cuál es el rol por ahí de la sexualidad y el debate de género y el debate de educación sexual integral adentro de la escuela y que hemos pensado también, este, no sé, el laburo en la cátedra y demás que siempre hay un desafío ahí de que es cuánto me formo en lo teórico, cuántos debates trato de incorporar y cuánto de eso puedo pasar por el cuerpo y puedo acercarme. Es decir, yo, que me parece que es algo que pasa mucho también, gracias a la masificación del feminismo y a cómo son debates que cada vez llegan a más lugares, este, me parece que pasa esto de que también cuesta, digamos, no caer solamente en la discusión y en la formación teórica y en los discursos más políticos, digamos, como que hay, siempre es un lugar de refugio, me parece, lo político, lo discursivo en tanto a lo político, y la pregunta es, ¿cuánto puedo hacer que eso repercuta en mi accionar cotidiano y demás? No sé. Una de las cosas que Mirá, yo venía hablando ahora tenía que ver con el mansplaining, por ejemplo, esto de entrar en esa situación donde incluso a veces se dan términos de debate sobre el feminismo, esto de la figura por ahí de la Liadín explicando cómo, no sé, del rol de los varones en este momento también. Pero bueno, sí, dime. te decía que mientras vos hablás, hay alguien que dice, decilo nomás, en muchos casos la ley no se aplica y lo sabemos. En realidad, sabemos que en muchos casos la ley no se aplica, pero hay casos en los cuales pasa otra cosa, que es lo que más me preocupa, porque cuando no se aplica la ley, bueno, puede tener... Me preocupa cuando está esa distancia real entre las convicciones de uno, digamos, la mirada de género de uno y la práctica en el aula. Es decir, puede haber profes que a lo mejor no tengan la contención de la institución y otros que no les interese. Pero lo cierto es que esto no puede ocurrir. La ley es una ley que todos los profes tenemos que cumplir.
Es decir, no es optativa, no es para quien tenga buena voluntad. No, absolutamente. Y para mí eso, como que siento que lo más importante de eso también es que da un marco de acuerdo y un marco para poder laburar y para poder hacer un montón de cosas. O sea, como que me parece, o me sirve también pensar esto en retrospectiva, digamos. Antes de la ley, cuando se querían trabajar estas cuestiones, además implicaba remarlo un montón, digo, por ahí es algo que no me pasó como docente, porque digamos, no me había recibido cuando estaba eso, pero sí me pasó de, no sé, desde siempre estar como interesado en debates en relación al género, a las cuestiones de género, las cuestiones del feminismo y demás, mismo en la secundaria, qué sé yo, participando desde esos espacios, y generarlos sin la ley aplicada, sé que no es lo mismo que con una ley aplicada, porque la ley lo que genera es en principio un marco de contención para todas las personas que tienen un interés en trabajar estas cosas, y es una ayuda, digamos. Y en paralelo me parece que por otro lado va algo que tiene que ver con las políticas públicas que se disponen a raíz de eso para, bueno, masificar el tema del trabajo de la educación sexual integral. O sea, porque también es eso, digo, en una escuela donde hay resistencias a la ESI, pensándolo ahora, ¿no? Donde hay resistencias a aplicar la educación sexual integral, donde a nadie le interesa, que esté la imposición de laburarlo solo por el marco legal, no sé si termina sirviendo, porque ahí volvemos a esto de cuánto me repercute a mí también en mi propio trabajo reflexivo sobre mí mismo y demás. Alguien que no tiene el más mínimo interés, está en contra de la ESI, puede aplicar y no va a poder proponer un espacio de trabajo seguramente, pero sí va a haber una ley que le va a generar un marco de contención a quien quiera hacerlo en ese espacio que por ahí es un poco más hostil y de a poco se va a ir desarmando y nada, es una cuestión de hacia qué lado se vuelca más el Estado en estos casos. Lo que ocurre es que quizás es lógico esto que vos decís, ¿no? Porque cuando uno necesita aplicar la ley de ESI, que en realidad uno no aplica la ley de ESI, uno ya la tiene internalizada, la lleva en sus conductas, en realidad lo que está aplicando es una nueva manera de vincularse con los otros, ¿no? En realidad creo que hablar de la ley de ESI como algo que hay que aplicar, en realidad queda muy circunscripto. La ley de ESI nos permite como repensar los vínculos humanos, ¿no? Y me parece que aquellos profes que tienen todo el derecho a tener su idea y sus perspectivas y sus ideas, lo que no pueden es privar del derecho a aprender o de saber ¿no? a les chiques. Porque en definitiva, si vos no les das cierta información, porque vos considerás que los vas a pervertir, le estás quitando un derecho. Exactamente, sí, y también esto de que se generan un montón de materiales e insumos desde la ley, que esto también me parece que es algo fundamental y muy importante, que tiene que ver con nada, con cuadernillos, con secuencias, con propuestas de trabajo que generan como un motor de facilitar, de herramientas para trabajar estas cuestiones en todas las escuelas. Digamos. Que eso también es importante y me parece que tiene que ver con esto de las políticas públicas y con esto de pensar un Estado que busca generar y construir herramientas para que efectivamente se pueda profundizar el trabajo en relación a la educación sexual integral en todas las aulas del país. Y que sabemos que en determinados momentos políticos no es lo mismo, digo, no es lo mismo la ESI con un gobierno macrista que la ESI hoy, que la ESI... Nada. Claro. Vos sabés que cuando paso por las aulas donde vos laburás, como cuando paso por las aulas donde labura María o laburaba María, y algunos otros compas, me doy cuenta, ¿no? Porque a mí me toca de noche entrar a las aulas y veo lo que van produciendo. Y van produciendo cosas bastante grosas, bastante fuertes, ¿no? Digo, me tocó el año pasado estar dando clases y en una de las aulas donde vos estabas, laburaron los estereotipos de género, laburaron el tema del femicidio, y me parece que también les chiques están necesitados de una versión de eso, ¿no? Desde Sí, la escuela, como institución. sí, sí, para mí también hay algo ahí que está bueno, que no sé, es como pensar que laburemos desde el lugar que laburemos, pero buscando incorporar estas cuestiones, digo, genera, me parece que las aulas es algo muy importante en la trayectoria de estos pibes y estas pibas, que en el día a día, de tener estos debates incorporados en la infancia, en ese laburo, es como que marca una diferencia, me parece, ¿no? Y la responsabilidad y la posibilidad que tenemos también nosotros como docentes de poder laburar estas cuestiones. Pensaba, no sé, cuando pensaba en este vivo en particular, en esta charla de pensar la sexualidad y la escuela, pensaba en una experiencia que tuve, no la tuve en la costa, pero sí en otra escuela, que habíamos salido a hacer una excursión, no me acuerdo por qué era, que
al Colón, del gobierno de la ciudad, no venía el caso, sino que en la vuelta a la escuela había en un poste pintado un stencil que decía Furia Travesti. Y entonces uno de los pibes lo leyó y empezó a hablar del tema y empezó tipo toda la discusión alrededor de qué significaba esa pintada, por qué decía Furia Travesti, qué estaba pasando con eso, y fue un debate que retomamos en el aula, y salió un laburo re interesante de primero pensar la orientación sexual, la identidad de género, cómo poder construir diferencias en relación a eso, qué sabemos al respecto, qué no sabemos, qué nos pasa. Fue un debate muy interesante, y pensaba también en lo importante de poder tomar esas cosas, que son emergentes, que surgen todo el tiempo en la cotidianidad de las Todo el aulas. tiempo. Trabajamos, van a salir cosas interesantes, que ni siquiera es necesario que, me parece, que nosotros tengamos la respuesta o tengamos eso muy resuelto, sino poder generar, habilitar la pregunta. No sé, me parece que pasa algo con... Que esa, claro, que esa es la gran diferencia que tenemos entre la llamada perspectiva de género y lo que bien llaman ideología, ¿no? En la ideología habría como una intencionalidad de domesticar, de manipular, y en la perspectiva es simplemente vos te parás en determinado lugar donde mirás la realidad conforme a los derechos humanos y conforme a una cantidad de derechos que durante tantos miles de años se negaron. Vos pensá, Dami, que nosotros trabajamos y hemos estudiado en una escuela de varones, que en mi caso, porque soy mucho más grande que vos, me ha tocado la escuela cuando fue de sol, iba a ser un despelote. Y fue todo lo contrario. Pero esa cultura institucional a veces continúa, ¿no? Como vigente a veces en algunos rincones. Pero también existen esto que yo te contaba, existen profes como vos y profes como tantos que empiezan a meter esos temas sin miedo, ¿no? Como diciendo, cálmense muchachos, yo puedo laburar esto, no se rompe nada, nadie se traumatiza, todo lo contrario, les va a servir. No, y para mí hay también como que hay algo re interesante esto, estar en una escuela históricamente de varones, y con estos debates que también, digo, por la implementación de la ley de ESI, entran con un poco más de fuerza, y está buenísimo también eso, porque hay, digo, resistencias históricas como hay en todas las escuelas y en todos los lugares del mundo. Digo, por una escuela que es enteramente de plantel docente de mujeres, también pasa lo mismo, digo, también hay mil resistencias, de mil cuestiones, pero acá, bueno, tiene que ver o repercute mucho más en esta cuestión de los varones en relación a estos debates, que es aún también más interesante, porque también, bueno, desde qué lugar se toman y se abordan determinados temas y qué cosas se laburan y qué cosas no, y se van viendo, y también con la característica que tiene la costa de que el estudiantado también está muy pendiente y muy presente en todos estos debates siempre y en todos los niveles, me parece, como que hay un nivel de formación que es re interesante, un nivel de debate que está bárbaro, con un montón de conceptos que traen, de las familias y demás, que siempre suma un montón día a día. Uno se va con un montón de preguntas Totalmente, también, y es que eso está buenísimo. totalmente. ¿Sabés qué pensaba recién cuando hablabas? Que a lo mejor hay algunas maneras, ¿no? Donde uno no es que no trabaje sexualidad en la escuela, pero hay una manera de, digamos, de invisibilizarla, ¿no? Digo, cuando a lo mejor no se incorporan ciertas autoras o autores, ciertos temas, o cuando no se contextualiza al autor, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado de laburar, no sé, en algún momento Oscar Wilde y a lo mejor no contextualizar lo que le pasó a ese tipo y cómo fue la historia de ese hombre. O, por ejemplo, de repente llegamos a etapa colonial y no pensar cuál fue el lugar de la... Como que la porque cuando apenitas empezamos a buscar nos encontramos con un montón de cosas que han sido sometidas, olvidadas sistemáticamente, ¿no? Sí, absolutamente. Y Digo, para mí, perdón, sí, 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 te interrumpí. personas trans han existido desde la primera fundación de Buenos Aires. Absolutamente, sí, para incorporarlo, y siempre aparece esto que, digo, es como fácil
no trabajarlo, pero siempre está buenísimo laburarlo, como en esa disputa constante, digamos. Que me parece que tiene un poco que ver con todo en relación a siempre como que, nada, es un terreno que está constantemente en disputa y también lo hace como rico en ese sentido. Es un debate, son todos debates abiertos, digo. Pensar en el 24 de marzo, por ejemplo, y bueno, que también se puede pensar en el 24 de marzo y los 400 desaparecidos LGBT, y ahí estás incorporando siempre una perspectiva re interesante para laburar que muchas veces queda afuera y innecesariamente, me parece. Este, así que, no sé, y después pensando también en la cuestión más histórica y demás también, todo el colonialismo, como decías vos, o las distintas épocas históricas, tiene un rol y debates específicos en la cuestión de género que cuando se llevan al aula salen cosas muy interesantes. Muy interesantes, porque aparte se ve con la nueva generación debatiendo eso, es muy interesante siempre, me parece, como que hay una mirada ahí. Dami, contanos alguna actividad que propongas o algo que recuerdes que cómo vos lo laburás. Yo recién hablaba de carteleras y de cosas, pero no sé, por ahí, ¿cómo lo llevas al aula? No sé, depende en cada caso, ¿no? Por ahí hay actividades que son más planificadas o más pensadas para trabajar algo en específico, no sé, por ahí pienso en esto que dijiste de los estereotipos, que medio fue en el marco como de una bajada, bueno, estaría bueno trabajar algo en este sentido, bueno, se empezó a laburar en eso, y de repente así, o también hay cuestiones que tienen que ver con esto, como son cosas que van surgiendo en el día a día en la escuela, de un debate que trae un alumno, algo que pasa y que está bueno retomar y darle una mirada, que, no sé, me parece que varía un poco en función de eso. Y ahora El también, solo hecho de sí, que sí, hables en lenguaje inclusivo. bueno, también eso para mí es algo que es una decisión que digo, siempre las cosas pueden pasar por alto, no, pero escribir una consigna en lenguaje inclusivo ya es una cuestión de discusión, ¿no? Que un alumno haga algo, que entregue un trabajo, escriba algo en lenguaje inclusivo, habilita un debate, digamos. Para mí esto es como importante tenerlo en cuenta, que es que no es necesario ni responderlo, ni resolverlo en el momento, ni irse con la tranquilidad de la respuesta, sino con jugar con la pregunta, y incorporar la pregunta ahí me parece que es lo que vale la pena, que no sé, hablo mucho también con mi paralelo de estas cosas, de cuál es el rol de estos debates y qué cosas pensar y cómo lo trabajamos desde nuestro lugar en las aulas, y siempre sale esto de que cuando se habilita la pregunta, ahí ya hay algo que sucedió, digamos. Por más que no se pueda construir un acuerdo, porque no es el eje, digamos. El lenguaje inclusivo sirve para eso, ¿no? Para saber si hay que usar la A, la O y la E, o solo la E, o como que no es ese, sino debatir al respecto, me parece. Y qué se está invisibilizando cuando algo no se nombra, y qué se visibiliza cuando se nombra, y a qué responde en su historia, me parece. No sé. Totalmente. Quiero hacer un paréntesis. Hay quienes quieran hacer preguntas las pueden hacer, porque a veces nos enganchamos y nos copamos la charla y por ahí pararon de hacer preguntas. Sí, Sacame pregunta. de esto que me ahogué con el mate. Dale. Seguí vos porque me ahogué con el mate, dale. Es que extrañamos la cruzada, la cátedra, la inscripción, ¿viste? Vos tomá agua, ¿Te tomá acordás agua. cuando me cebabas esos mates lavados los viernes? ¿Te acordás? Ahora no se puede, bueno, nos da No puede COVID. ser. No pasa. Así que bueno. Mira, Este, ¿sabes qué? Te quería consultar algo. Vos estás en primaria, yo estoy en secundaria y en terciaria, pero vos tenés muy claro también lo que pasa en terciaria porque egresaste de ahí. Y te quería llevar a una pregunta que quizás muchos chiques que nos están viendo, o gente que nos está viendo, ¿cómo percibís en este momento a los varones, ¿no? ¿Cómo percibís a los varones en primaria, en el terciario, o los que están por pasar ya al secundario? Se- pens- ¿Vos notás que hay como una deconstrucción gradual o todavía es algo como a seguir laburando, a seguir trabajando? primero, hola Guada, que creo que estás saludando ahí. Y lo que iba a decir con esto de que preguntás de los varones, por ahí me parece que hay como muchos más debates habilitados. También, no sé, como que en la escuela se ven cosas que tienen que ver muy con la sociedad en general. Digo, efectivamente,
las formas de ser varón hoy es algo que está en discusión, digo, que implica la masculinidad, que implica la feminidad, que obviamente antes eso no sucedía tan abiertamente y me parece que es interesante, pero también, digo, ahí hay un montón de cuestiones que tienen que ver con refugios muy personales y fibras muy sensibles de la sociedad y de la formación que se ponen en juego, digamos, que tiene que ver con cada familia en particular, con cada historia en particular, con qué juegos se permiten, qué juegos no se permiten, qué cosas se festejan y qué cosas no, digo, que viene desde la formación de muy pequeñez hasta una cuestión más adulta. Empezando en cuestiones muy cotidianas como pensar el fanatismo del fútbol, digo, ¿en qué clave pensamos el fanatismo del fútbol y la formación de masculinidad? ¿Qué valores de masculinidad están poniendo en juego ahí o no? Que tampoco la salida es, no, bueno, que no nos guste más el fútbol, como que no tiene que ver con eso, sino con, bueno, ponerlo medianamente en discusión, pero es en ese contexto también que después Claro, repercute en el aula, digamos, si en la cancha claro. se insulta y se gritan diversos insultos homofóbicos misóginos, bueno, eso después por ahí se traslada en el fútbol en la escuela. Y hay un montón de A mí me cuestiones ahí parece que... que vos sabés que los insultos, a mí me parece que son una manera de intervención genial, ¿no? Porque cuando vos decís, no sé, hijo de puta o puto eh, no sé, es como un material interesantísimo para intervenir. No desde el reto necesariamente, o sí, pero después de algún tipo de reflexión también, ¿no? Los insultos insultos y también características por ejemplo, no sé, no permitir a las chicas jugar a la pelota porque después van a llorar. Y ahí interviene el maestro y dice, bueno, pateen más despacio, pero jueguen igual, el espacio es para todos, ¿no? Eh, Digo, ahí es la importancia de que los profes tengamos capacitación y una mirada en género, ¿no? En esto, porque, mira, una de las cosas que a mí me preocupa es cuando les chiques, ya sea en los últimos años de primaria o en secundaria, empiezan como a zarparse, viste, mal con las chicas y empiezan como a no tener muy en claro esto de qué es el consentimiento o qué es el respeto por el otro, y eso es algo que se construye. Y la escuela es un lugar importante donde esto lo debe construir, ¿no? Más allá de la familia, por supuesto. Pero vos sabés que es algo que me preocupa porque hay como todavía en les chiques una cosa del macho fuerte, el macho, viste, que se la banca, y el que insiste para levantarse una mina, y esto trae grandes problemas después en el secundario. Claro, claro, sí, para mí me imagino porque en el secundario debe ser donde detonan todas estas cuestiones, que tiene que ver, digo, hay mil maneras de intervenir de nosotros como docentes, que una puede ser decir, bueno, si aparece un insulto homofóbico, yo puedo prohibirlo por insulto y decir, no, no digas eso que veo, y ya está, y se acabó, pero en realidad no estoy trabajando nada, o puedo proponer un espacio de reflexión de qué significa cada una de las palabras y los insultos que estoy usando, y a qué terminan abonando, digo, ¿por qué si le decís puto a un compañero cuando estás haciendo, bueno, qué le puede estar diciendo? ¿De qué lo estás acusando? Y qué puede generar eso, por qué esa necesidad de marcar desde ese lugar y de dónde viene y un montón de cuestiones. Y también algo que, con esto que decías de la secundaria y del consentimiento y demás, digo, para mí, entonces, en todos esos conflictos que están como muy presentes hoy en día, también, bueno, hay varones que vienen formados de la primaria y de antes de sus familias que están llegando a esas instancias y mujeres también que siempre me parece que hay que retomarlo, porque hay algo de lo vincular ahí que no estamos pudiendo abordar, es decir, cómo se da, por ejemplo, la lógica de Levante, digo, si lo estás pensando en términos de consentimiento en adolescentes y en personas más grandes también, ahí hay algo que es necesario, me parece, reflexionar, que es que de qué manera se entiende a la seducción, digo, nosotros, y que también me parece que hay que rediscutirlo y repensarlo como adultos, digamos, porque digo, si seguimos pensando no sé, en la seducción en términos de la conquista, que es algo que, no sé, a mí siempre me llama la atención pensar en la sexoafectividad en términos de conquista, que es algo bastante común como palabra, hay algo ahí, bueno, a conquistar, a ser coercitivo con eso, que, bueno, repercute con esto de que no se entienda bien un montón de cuestiones del consentimiento. La idea de ganarte a alguien, bueno, trae
la idea de que hay que doblegar una voluntad en ese juego. Y eso para mí hay que construirlo y hay que pensarlo en otro lugar de entrada, porque si nosotros seguimos entendiendo que tengo que ganar a alguien o levantar a alguien, bueno, es que entiendo la sexoafectividad en términos coercitivos en algún punto. Dami, pará, Quiero, porque entre los que quienes nos están escuchando, me parece que esto es central. Es decir, a ver, vos sos de una generación en la cual te decían que si te gustaba una mina, en el caso de que te gustara una mina, tenías que insistir y tenías que, ante la negativa, tenías que seguir insistiendo porque esa persona se negaba, no porque no le gustaras, sino porque se aceptaba, era una puta de primera. ¿Vos pertenecés a esa generación? Yo sí, pero no sé si yo a ya vos te llegó lo mismo. no sé a qué generación, pero yo me alejé de eso, creo. No sé, no lo vivo tan en esos términos, creo que nunca lo viví personalmente en esos términos, pero sí como un discurso que opera en un montón de cosas, que opera en la idea de romanticismo, digo, no sé, es Estebanés en la tele o Juan D'Artés en la novela diciendo que no es sí y sí, como ese juego no sé, una mina cuando dice no, en realidad está queriendo decir sí, y qué sé yo, que me parece que responde siempre a esa misma idea de confundir la claridad, y me parece que nos pasa también a nosotros, digo, como que hay algo de que la idea de charlar todo si nos termina de atraer, como que hay una forma de desear que está construida de ese lugar, que tiene que ver con jugar un poco con eso, que siempre para mí es válido reflexionarlo, digamos, porque aunque uno encuentre esos lugares de poder construir acuerdo y consentimiento, bueno, hay que saber hacerlo de una manera que sea más clara para tener vínculos más responsables, que digo, me parece que ese es un concepto que lo entiendo como bastante nuevo y que está bueno poner en juego, donde se discuten los vínculos, pensar en Que hay, responsabilidad afectiva, como sí, algo. hay como un parar la pelota en la cancha en algún momento y empezar desde hace un tiempo, ¿no? Por suerte, empezar como a repensar los vínculos y empezar a repensar que, a ver, ya la insistencia no es insistencia, sino es acoso. Ya el piropo no es piropo, sino es acoso callejero. Y empezar a redimensionar, no sé, ubicar el cuerpo de una mujer como objeto para determinada cosa o venta es la mercantilización del objeto del otro, la cosificación, y es una situación de demostración del poderío del patriarcado, ¿no? Y me parece que estamos en pos de construir una sociedad un poquitito más equitativa, ¿no? En este sentido. Sigue, en cada de estas charlas, siempre digo que me sigue preocupando mucho el tema de las muertes y de los femicidios que se siguen dando en cuarentena, y siempre me llama la atención porque en general pareciera ser que cuanto más se habla de esto, más ocurre. Y probablemente tenga que ver con que hay como una contradefensa, ¿no? De este sistema, de este paradigma que se construyó desde tantos años, como a conservarse. Por eso la escuela es un lugar tan importante, porque es el lugar donde desde muy chique te permite repensar, ¿no? Repensar a las personas. Sí, absolutamente. Para mí, en esa clave, como que es el ir para atrás, digamos, ¿no? Porque siempre, no me acuerdo si en un momento fue como generando una polémica alrededor que me pareció re interesante, creo que había sido Marta Dillon, que había salido con esa línea, o algo así, que hablaba del tema de que estamos muy con la foto del femicidio o del golpe, de la violencia física, lo cual es absolutamente preocupante y es grave, pero hay un montón de pasos previos que también hay que abordarlos y hay que contemplarlos, digamos. Lo que terminó en un femicidio, terminó en violencia física, empezó en violencia verbal, violencia psicológica, violencia simbólica, violencia económica. O sea, hay una mujer ahí que fue aislada de sus vínculos familiares, que fue aislada de sus ingresos económicos, que fue aislada de posibilidades de salir de esa situación. Y en ese proceso hay un varón que fue formado, o sea, que devino en el femicidio y que siguió siendo un varón violento, digamos, que pasó por instituciones públicas seguramente, que pasó, o sea, públicas o privadas, pero pasó por instituciones escolares, que pudieron haber trabajado, generar alguna reflexión en ese sentido, entendiendo esto de que los femicidas y los violadores y demás son hijos sanos del patriarcado, bueno, son
que efectivamente no es gente solamente con un problema patológico que llega a esa situación, sino que hay una historia formativa detrás de eso que tiene que ver con haberse formado como sujetos dentro del patriarcado y que un trabajo previo pudo haber generado otra situación, que un montón de herramientas previas pueden haber resuelto esa situación. Y que la escuela, en ese sentido, es fundamental, como garante de herramientas, garante de información, garante de concientización sobre los derechos, me parece fundamental. Hola Pablo. Y sí, los están acá están llegando saludos por todos lados. Hagan preguntas, si ahí porque todavía no lo entiendo bien. A mí me aparece desde tu ventana, me aparecen todos los emoticones, pero no sé si a vos te aparecen. ¿Los emoticones? No, ¿cómo? ¿Qué emoticones? Ah, no sé, acá hay un montón de emoticones, gente que nos saluda, gente que... Pero no aparecen preguntas. ¿A vos te aparecieron preguntas? No, estoy viendo, estoy revisando, a ver. Bueno, che, mientras vas revisando, te hago una consulta. Cuando estás en el aula, ¿no? Cuando vos empezás, entras al aula, sé que manejas el lenguaje inclusivo, sé que sos de proponer actividades bastante desconstructivas, bastante movilizantes. ¿Alguna vez tuviste algún problema con alguna familia o alguna observación desde alguna familia? Estoy pensando. ¿Sabes que no? No, ha sido una familia directamente por el tema del lenguaje exclusivo, ahora no me acuerdo que me haya venido a decir nada. En un momento igual se generó la discusión, mismo con María lo habíamos charlado, entonces como que la idea también estaba de eso, como para poder dar una respuesta institucional, porque llegan, me parece, por otros lados esos reclamos a veces, no tan frontalmente, y bueno, decir, nada, anda a hablar con el equipo de conducción y con tipo, como poder contener desde ese lugar también y aunar un poco más las respuestas, para evitar esas situaciones donde me acuerdo que había estado como muy fuerte la campaña de con mis hijos no te metas y toda esa cuestión que tenía que ver con eso, en donde nada, se había hecho circular mucha falsa información como para generar esta suerte de histeria en un sector que vaya a aprender fuera de las escuelas directamente. Lo que Entonces, pasa es que alguna vez lo charlábamos en las clases, vos y yo, cuando entre mate y mate con las chiques, cuando podíamos, porque no había esta pandemia, yo siempre te confesaba uno de mis más grandes secretos, que era un hacedor, lector del que era en ese momento arzobispo de La Plata, Monseñor Aguer, siendo agnóstico y además diciendo todo lo que me parece un horror, pero me parecía un sofista, un tipo con el que era interesante discutir, porque está eso que vos decís. Del mismo modo que se construye la inteligencia, también se puede construir la ignorancia, ¿no? Se puede construir la ignorancia y se puede construir otro modo, ¿no? A veces con fundamentos y con argumentos que no son del todo ciertos. Esta persona que te acabo de nombrar, que para la historia, no solo de la iglesia, sino para la historia argentina es nefasta, ¿no? Basta conocer su prontuario. Es un hombre que cuando vos lo escuchás, es muy estudioso y de repente, yo te contaba alguna vez, hace hablar a Freud, hace hablar a Foucault, hace hablar a Judith Butler, y les hace decir cosas que no dijeron nunca. Pero quien no está advertido ante eso, lo toma como algo... Y esa es la construcción de la ignorancia también, ¿no? Digo, porque con mis hijos no te metas también es una propuesta de una construcción de la ignorancia. No estoy insultando a nadie no me estoy refiriendo a una cuestión digamos, de falta de respeto a nadie, me refiero a la ignorancia en cuanto que hasta científicamente hay cuestiones que tergiversan. no, absolutamente, y además, como, ¿qué es eso de generar falsa información para confundir sobre algo que no está, como para asustar sobre debates que van a tener tus hijos que no están bien, que van a, no sé, la idea de pervertir a las niñas, y como que es un poco al revés, ¿no? Porque si hay algo que hace la ESI o que propone la ESI es pensar
en la importancia de dar debates y habilitar debates necesarios en los contextos, momentos y edades necesarias también, como pensar un poco y cuidar esos momentos, y también, digo, pensar concretamente, digo, yendo también a una cuestión más de lo que genera el trabajo de la educación sexual integral en las escuelas, es que un montón de niñas puedan identificar abusos, por ejemplo, que es una situación absolutamente compleja, y algo que genera la ESI es la capacidad de hablar de eso, genera la capacidad de poder identificar situaciones que no estaban bien, y ponerlas en palabras y decir, me está pasando esto, y generar que una institución pueda responder y contener esa situación, y pueda abordarla y pueda Bueno, trabajarla. Sí, sí. fíjate qué interesante, ¿no? Porque vos fíjate que con la Organización Panamericana de la Salud, en consonancia con la Organización Mundial de la Salud, cuando surgió el tema de la educación sexual en las escuelas, en realidad la mirada que había o la idea que surgía era que si vos en la escuela abordabas ciertos temas que no fueran desde un costado preventivo, como históricamente se hizo, es decir, enseñar a que alguien no se embarace, planifique, si vos solamente la sexualidad la tomabas desde ese costado restrictivo, estabas ayudando más que si enseñabas, por ejemplo, cómo vincularse, qué es el consentimiento, la diversidad. Porque había una idea de que cuando vos hablabas de sexualidad, estimulabas a que los pibes salieran, no sé, a coger. Y en realidad, la Organización Mundial de la Salud, la OPS también plantea que los pibes, las pibas que más información tienen, son los que más se pueden cuidar y los que más pueden decidir ante situaciones como las que vos decís, un abuso, ¿no? Donde de repente pueden denunciarlo. Los pibes que más conocen sobre eso y porque lo han laburado en la escuela, entienden. Después, ¿qué es lo que ocurre? Eso se ve, pero entienden cuando algo es una expresión de afecto y cuando algo es un abuso, en general. No, por supuesto, sí, sí, es fundamental y en todos los sentidos. Aparte, como la escuela tiene esa capacidad de ordenar la información y generar un espacio de decir, bueno, trabajemos en serio de las cosas, hablemoslas, problematicémoslas y pensémoslas, porque digo, cuando eso no existe, los lugares de recurrir a la información son azarosos, digo, o no existen, o es Internet, con la complejidad que implica que sea Internet, digo, no sé, en los distintos planos y las distintas edades, genera, me parece, muchas complejidades. Y está bueno poder trabajarlas y que la escuela sea eso, un espacio de contención, un espacio de cuidado, y también en ese sentido hay que pensar todo el tiempo, digo, porque no es que hay que tener resuelto cómo vincularnos, bueno, sino dar la capacidad de saber que es un debate válido. El amor, la vinculación, la afectividad aceptan el debate, aceptan la discusión y aceptan la reflexión, y también con esto me parece que, para no dejar de lado la cuestión más, digo, de la primaria, de iniciar, y de media también, pero que hay algo que está bueno reflexionar sobre estas cuestiones, incorporarlas, porque si no, norma sin darse cuenta en algún punto la escuela, ¿no? Esto de pensar, no es lo mismo tener una escuela donde todas las filas son filas de nenes y filas de nenas que donde se habilitaron las filas mixtas, o donde el hecho de que el baño esté dividido por varones y mujeres, bueno, es un problema arquitectónico que también habría que pensar en algún momento. Todas estas cuestiones que incorporarlas, por ejemplo, yo, como hemos trabajado también muchas veces en la cátedra, en una niñez transitando por esa escuela, le cambia la película en la vida, me parece. Que esas son cosas que está buena pensarlas en esos términos también. Bueno, Che, Gaby, ¿nos estará viendo Gaby Mancilla, la mamá de Luana? ay, no sé. La mamá de Luana de la cual hablamos mucho. Tendríamos que hacer una charla con Gaby nuevamente. ¿Te acordás cuando la llevaste a la escuela? Sí, sí, estoy leyendo porque justo ahí puso Ferni una pregunta que me parece que también Dale. está buena, que pregunta tipo, cómo trabajar la ESI en el contexto de la virtualidad, cómo acercarnos a nuestros pies. Para mí, no sé, como que hay algo ahí que es complejo, como es complejo trabajar todo en la virtualidad, pero hay algo del rol de la escuela hoy, como esto, de generar un vínculo y estar en contacto constante con las comunidades educativas y con la mayor cantidad de familias, por la complejidad de la situación, que está bueno también pensarla en esos términos. No sé, estábamos ahora hablando en la escuela, con María también, de pensar qué cosas podemos laburar que por ahí no tengan
además de actividades y contenido de reflexión por ahí más general, también trabajar en pensar, por ejemplo, la emocionalidad y la afectividad y determinadas cuestiones que nos pueden estar pasando en la virtualidad, como generar ese espacio de compartir emociones y compartir sentires y ver qué cuestiones, como habilitar esos El, el- espacios de encuentro y intercambio, no sé, para no caer solo en las lo que emociones. llamábamos, Sí, claro, lo que llamábamos en algún momento, o llamo en algún momento, empezar a crear en cada aula un emocionario, ¿no? Un espacio para poder identificar emociones, aprender a nombrarlas y qué significan. Y ahí es muy interesante porque vos le estás dando a todos la posibilidad de que puedan registrar emociones, ¿no? Y que no queden como en general el varón en un lugar de que son muy pocas las emociones tiernas que puede registrar las mujeres más. El emocionario es una actividad interesante porque es la posibilidad de que puedan aprender palabras que expresen estados de ánimo, que expresen maneras de pensar, de ser. Yo soy de los que piensa bueno, vos sos un gran lector y sos un gran, bueno, me consta, sos un gran lector y sos un gran conocedor de las olas y de los movimientos feministas y por eso durante 2 años fuiste adscripto y la verdad que las clases estuvieron bárbaras. Pero vos también tenés una particularidad que eso es lo que a mí me interesa, es que con toda esa teoría tenemos que salir al aula. Vuelvo al principio de la charla. Tenemos que salir al aula para intervenir en el recreo, para intervenir en cómo se sientan en el aula, en los insultos, en cómo se tratan, ¿sí? Y sobre todo porque en nuestra escuela ya tenemos chiques que están transicionando. Y no todas las escuelas pueden acompañar a chiques en transición. Digo, chicas que están haciendo su cambio de identidad de género. En ese sentido, bueno, en Mariano Acosta siempre fue una escuela considerada muy abierta en este sentido. Pero hay otras escuelas donde es muy difícil todavía, ¿no? Donde te siguen preguntando, bueno, si fulanito quiere que lo llame de otro modo, yo no puedo, lo voy a llamar como dice el listado. Cuando hay una ley que dice que no es así. Y déjame que te diga esto por último, ¿no? Con respecto a los baños, fíjate qué importante, porque el, la comisión de género del secundario, los consejeros del secundario, pudieron lograr conseguir un baño no binario. Es decir, hay baño más para hombres, baño para mujeres y un baño no binario. Esa acción sobre la arquitectura de la escuela implicó que todo el mundo se preguntara qué era ir a un baño no binario. Qué sé yo, había profes que decían, es unisex, puedo ir si estoy más cerca. No, 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 no es unisex, es no binario. Y estas cosas son muy ricas. Está aquel que se apabulla y está aquel que trata de entender, ¿no? sí, sí, absolutamente, porque aparte pienso en eso también, ¿no? De ese baño como a generar un debate y a generar un desenseñar algo que fue enseñado también, ¿no? Como que siempre hay ese juego y que me parece que es muy propio también de pensar estos debates de la escuela en media, pero cuando uno va a niveles anteriores también como que hay algo de, bueno, que es más previo incluso, digo, porque esto, digo, para mí con el baño pesa un montón el pensar que nada, que hay niñes que saben o se les explica que tienen que ir a un determinado baño antes de saber siquiera qué es el género, digamos, o qué es, qué implica toda esa discusión alrededor de eso, como que se adoctrina desde ese lugar. Entonces, también, bueno, pensar en tratar de no adoctrinar ese lugar es interesante para pensar en algo que tiene que ver con el espacio físico, en el desplazamiento cotidiano. Iba a decir algo más, pero me olvidé, no me acuerdo. Este, Nos pasaba muy seguido eso, nos olvidábamos de algo y nos pisábamos y arrancábamos en las clases. claro. Esas clases los viernes multitudinarias, muy, muy divertidas. No, yo sí me acordé de algo que por ahí está bueno, que también es algo que me parece que los profes tenemos que tener, a ver, creo que todo el mundo lo tiene que tener en claro. La otra vez en otra charla con otro invitado hablábamos de que la ESI no llega a las universidades, la ley no llega a las universidades y llega gracias a los centros de estudiantes o a los movimientos que hay dentro de las universidades,
pero es un problema, porque lo contaba incluso Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, cuando ella decía que todavía en las cátedras de psicopatología, de psicología, se puede seguir hablando de la disforia de género y se sigue patologizando, digo, y esos son profesionales que van a salir luego a trabajar, ¿no? Y yo contaba en una clase, no me acuerdo dónde, digo, a mí me ha tocado tener que intervenir ante la internación de una mujer trans en un hospital de varones. Digo, esto es grave porque esta formación hacia los profesionales de la educación, pero los profesionales de la psicología, de la medicina, no siempre llega a este discurso, ¿no? Es complejo. Me No, parece que tenemos un camino. sí, sí, absolutamente. Y ahí hay algo como que volvemos al principio un poco de esto de pensar la ley y demás, que bueno, las leyes generan ese marco sobre el que en contexto donde hay una disputa muy abierta y una pelea por esta pelea de sentido, derecho y demás, bueno, la ley te genera un marco de contención de esa situación, digamos. Hay algo que en lo oficial un docente de la universidad no puede decir cuando eso se corre, cuando se borra ese marco legal que se lo permitía y el marco legal se pone de este lado. Entonces, esa disputa siempre me parece que es interesante y válida. Y pensando también en lo anterior, que ahora me acordé, que es esto de pensar en la formación teórica y en la discusión teórica y en el quehacer cotidiano y en el quehacer en las aulas y demás. Digo, para mí hay algo ahí que es que en la escuela es llevar a la práctica todos estos debates y darle cuerpo y canalizarlos y generar, pero que siempre es muy válida la formación en ese sentido, porque es lo que permite, digamos, poner en palabras y ordenar un poco toda esta reflexión y todas estas incomodidades. Digo, me parece que todo tiene que ver un poco con eso, con que hay un montón de incomodidades y de ruidos que hasta que no nos sentamos a trabajarlo, a pensarlo, a ponerlos en palabras y a ordenarlos, es imposible avanzar en un montón de lugares, que es lo que genera, digo, bueno, esto de que los centros de estudiantes puedan proponer una política, algo que es generar una política de cambio de la cotidianidad de la cursada, o en el secundario, o en la universidad, donde sea. Hola, Patri. O sea, es que mientras vos estás... sí, viste que a uno lo desorienta las preguntas, ¿no? Yo a veces las miro a todas, pero trato de mantener el hilo de lo que decís. Vos sabés que recién, mientras te estaba escuchando, desde Instagram, perdón, desde WhatsApp, alguien dice, Mora, creo, desde un curso dice, qué bueno que hablen de una articulación entre primaria y secundaria, que es un tema que me interesa mucho lo que dijo, ¿no? Porque esto que veníamos charlando de que cuando muchos chicos, varones, llegan a secundaria, eh, hay un montón de cosas que a lo mejor las trabajaron en primaria y eso sirve para que no se encuentren en problemas. Y con otros a lo mejor seguir trabajando, porque hay que seguir trabajando. Esto es un proceso largo. Los varones vienen de una generación donde sus padres probablemente les hayan enseñado a lo que estábamos hablando antes, a encarar, a insistir, y no entienden mucho a veces cuando se les habla del consentimiento, del respeto, y hay algo como ya hecho carne, por más que sean muy chicos, y poder hacer como una línea de laburo desde primaria, secundaria, nos ayuda mucho, ¿no? Porque la verdad que hay muchos varones que la pasan muy mal, pero hay muchas chicas que las pasan muy mal porque son acosadas, son abusadas, porque, porque, o porque están bajo influencia de alcohol, o porque simplemente el varón cree que tiene derecho, avasalla el cuerpo o avasalla los límites de esa mujer, y es una cagada, ¿no? Porque la verdad que en esta escuela está bueno, como estamos laburando mucho para esto, Dami. Vos, yo, todos. No, Pero hay que absolutamente. seguirlo. Sí, sí, y para mí también hay algo ahí que es como porque digo, estos debates para mí siempre parecen como muy complejos y muy difíciles de abordar a veces, ¿no? Cuando digo, por ahí si uno, hay muchas cosas que no se discutió y demás, como bueno, ¿cómo hago para trabajar todo esto? Y yo creo que hay algo en relación a eso que tiene que ver con habilitar la comunicación desde otro lugar, que es que, nada, uno como docente proponga pensar estas cuestiones en el aula y que la piensen entre el grupo de estudiantes, ya es algo, digamos, porque el acuerdo y el consentimiento es lo que pueden construir entre ellos, digamos, no sirve de nada que yo establezca cómo es el consentimiento y después
nada, vivan en otro claro. porque no funciona así, digo, no funciona así la educación en general, me parece, sino que hay algo ahí, y bueno, en generar ese espacio de intercambio, de debate y de acuerdo, y tratar de propiciar eso, que a veces es más complejo, menos complejo, obviamente, y también pensaba algo, ¿no? Que lo pensaba hace un rato a raíz de una historia que vi en Instagram, que estamos en un contexto también donde hay donde han avanzado mucho las redes sociales y demás, y que hay algo también que a veces nos cuesta abordar y pensar, que retomando esto del deseo, de las lógicas de Levante y demás, la secundaria, como algo complejo, de pensar, no sé, en el Instagram y en las lógicas que tiene el Instagram en relación al, al deseo y lo lindo y quién es bella, digamos, esto de, ¿no? Alguien que responde a cuestiones más hegemónicas o se muestra de determinada manera va a tener más me gustas y va a ser más deseable que alguien que, como que en eso también parece que hay un terreno de disputa reabierto sobre qué cuerpos son mirados de qué manera en las redes sociales y algo que me parece que debe generar un problema bastante complejo para abordar en media, que es una edad como Claro, claro. Acá hay alguien que te está saludando, diciéndote un nombre que me parece que no querés que te digan. Eh, alguien que es músico, que yo pensé que yo solo lo sabía ese nombre. se viralizó, ¿te das cuenta? No cuidan mi imagen. Qué mal, qué mal. Un saludo, Tomás. Bueno, acá me dicen del Liceo 9 también que esto pasa, ¿no? Como que pasa desde el Liceo 9 cuentan esto del tema de los scratches, el tema de los varones que por ahí se zarpan, el tema de situaciones donde a lo mejor el varón todavía no tiene como internalizado un modo de vinculación nuevo, y se nota, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escuela, vos fíjate que en la escuela el grupo de consejeres está muy bien armado y el grupo de varones recién se está armando, que de hecho deben estar acá en nuevas masculinidades, pero creo que es un espacio que necesita tener más lugar, ¿no? El hecho de que los varones también puedan agruparse, reunirse, eh, pensar, eh, digo, es mucho el camino que están haciendo las chicas de la escuela. No podemos pedirles que encima capaciten a los varones a no acosar. No, tal cual. Un saludo. Para mí hay algo re complejo que es pensar de qué manera se da eso, como habiendo, no sé, trabajado un poco ese tema también, de qué manera se puede lograr eso, digo, qué varones se juntan a discutir qué y en qué términos, digamos, ¿no? Porque también hay como un arma a veces que es medio de doble filo, que es esto de pensar en un grupo de varones cis heterosexuales juntándose a discutir estas cosas, a veces hay algo ahí que falta dar una vuelta de tuerca, me parece que terminan saliendo cuestiones que no sé, me parece que hay, no sé, por ahí a veces las disidencias entran a jugar algo ahí, digo, otras masculinidades y no masculinidades, cuestiones que por ahí, o no masculinidades, sí, que son, me parece, interesantes también para sumar en ese sentido y para ver cómo se puede generar un espacio de construcción que esté bueno y que sirva, digamos, y que no genere falsas ideas a veces que también confunden un poco más, me parece. Por experiencia de Bueno, varios grupos que han llegado como esto, a terrenos medio raros, como una alerta que hay que sí, tener, sí. y que siempre está en una discusión más dialéctica con el resto del movimiento. A mí, nos quedan 5 minutos porque viste que Instagram te pone el relojito que baja. Hace 55 minutos que estamos charlando, viste, como si Que no nada. hablar. Eh, Che, antes, les pregunto a todos antes, ¿no? ¿Tenés alguna peli o tenés algo que nos quieras recomendar? ¿Algún libro, algún autor, alguna...? Porque acá hay mucha gente que plantea también el tema de si le podemos asesorar acerca de dónde buscar material, o dónde leer, o a quién leer, o qué ver. Para mí, Obviamente que hay mucho. siempre les pueden escribir y preguntar igual también. Yo igual elegí algo para leer que me pareció que por ahí servía y de paso recomiendo el libro que a mí me parece como que está bárbaro, lo voy a mostrar. Es Crianzas de Susie Shock. Sí, Bueno, es un gran recorte anecdotario y por ahí pensaba, no sé, en esto de la escuela y el rol de lo que se puede trabajar o no hay, y el libro cierra el epílogo
con una carta a la señorita Dolores, que si te parece la leo. Dale. Ya mismo. Dale, dice, querida señorita Dolores, por fin, después de tantísimo tiempo, tengo la posibilidad de escribirte y es maravillosa la oportunidad, ya que es un nuevo libro la excusa para hacerlo. Pero no un libro cualquiera, sino un libro pensado desde las crianzas, palabra que adopté como propia ni bien la conocí en Brasil hace unos años, porque al pensarla como una acción también nos incluye. Ahí, en esa palabra tan bella, los niños y las niñas son también devenir, son proceso, son un camino de abrazo cuidadoso junto al juego y al pan, y sobre todo junto a otros. ¿Y por qué te lo cuento a vos? Porque fuiste mi primera maestra de la primaria en primero y segundo grado en la escuela número 28 de Villaleón y Ituzaingó, en la década del 70. Y yo, que necesito tanto hablar del privilegio de tener la mamá y el papá que tuve, que no solo nunca dejaron de abrazar en todas las decisiones y los caminos que fui eligiendo, sino que amaron esas decisiones y esos caminos, yo que les nombro cada vez que me pongo a discutir en este mundo sus paternidades y maternidades mezquinas y esas familias que tiran pibes y pibas a la calle, a la guerra, al abandono, a la violencia, a la indiferencia, etcétera, etcétera. Que tantos de los nuestros puedan dar cuenta, porque han sido muchas de esas niñas y niñas desabrazadas por correrse el molde del mandato. Yo también necesito nombrarte, querida seño, porque vos, que eras abuela y pecosa y toda colorada y bien bajita y usabas anteojos como los que a mí me tocó usar en esos mismos años, también nos marcaste de una manera definitiva, como cuando llamaste a nuestros padres y madres a una reunión y les dijiste que no ibas a enseñar solo lo que la currícula te exigía hacer, porque si lo hacías nos íbamos a secar. Así dijiste, y entonces nos propusiste que tuviéramos otro cuaderno, en el que aprender otras cosas. Con total firmeza, esos ninitos y ninitas que éramos lo escondíamos con rapidez y disimulo. Y poníamos en su lugar el cuaderno oficial cada vez que alguien ajeno al nido de nuestra aula aparecía, porque nadie debía saberlo, nadie debía encontrarlo, y entonces nos enseñaste a defendernos también de ese posible censor a nuestra aventura. Muchos años después les pregunté a ex compañeros qué era lo que hacíamos en ese otro cuaderno y nadie se acordaba con precisión. Solo sé que, gracias a vos, sé y sabemos muchos que existe siempre otro cuaderno donde escribir. Por eso te quiero agradecer, yo, primer hijo de la madre que después fui, te lo agradezco porque también te tuve para poder desplegar las alas. Donde quiera que estés, siempre va mi abrazo, Susi Shock. Librazo, Qué bueno. Mostrar la tapa porque me dicen que quieren ver el título para comprarlo o verlo. Se llama Crianzas. De Susi Shock, de editorial Muchas Nueces. Sigan a Susi Shock en Instagram y en todas las redes, porque siempre está bárbaro todo lo que sube, y me parece que es genial, genial para seguir, y bandera y referencia en todos estos debates. Che, Damián, bueno, vamos a tener que hacer una segunda charla en algún momento para seguirla porque nos queda corto. Por ahí nos quedan preguntas que quedaron pendientes, como por ejemplo, que ahora no las vamos a poder abarcar, pero que la idea es abarcarlas, y es cómo se debiera trabajar la ley de ESI en adultos. Por otro lado aparece el tema de qué pasa con los directivos que a lo mejor no acompañan a sus docentes en laburar temáticas de género. Todas esas preguntas que me parece que estaría bueno que las planteemos para iniciar una próxima charla. Así que, si te parece, por ahí en algunas semanas nos volvemos a encontrar a matear, sí, y a cuarentenear por este canal. Sí, yo estoy para estas charlas, así, siempre. Bueno, te agradezco mucho, Dami. La verdad que fue no sé, tu experiencia, a mí me gustó mucho, me sentí muy bien. Me parece que está bueno esto de que dos profes de una misma escuela puedan abordar temas de género, temas de diversidad, temas de derechos, y con gente que lo está laburando, porque yo vuelvo a repetir que si pensé en vos para armar esto es porque me consta que lo laburás como lo laburan otros profes también en la escuela, ¿no? Pero la verdad que es importante que se siga trabajando. Y nos quedan 27 segundos y chao. 27 segundos y chao. Hola, que te saludo ahí. Para que... Ya bajó el cartelito de Instagram.
Bueno, Dami, te agradezco ahora mucho. estamos Te hablando mando de un abrazo. Gracias por invitar. Un abrazo. Y ahora tenemos que cerrar, ¿no? De a poco.